Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo, hoy 7 de mayo del año 2023, en las horas de nona, de acuerdo con el calendario, el cronos, la medición del pueblo hebreo en tiempos de Jesús, de Nazaret, en Jerusalén, en Israel. Para el meridiano de Greenwich, en el Ecuador, territorio Sabya Yala, 2023 años después, poco más de las 3 de la tarde, en Campus, en la vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. En gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios en la mañana, al inicio de la jornada, la hora cero, que según el punto de referencia es inicio del día, en esa misma cronología que antes se citaba desde Israel, 6 de la mañana en el Ecuador, el eje ecuatorial, que divide norte, sur, oriente, occidente, el cuadrante, el cartesianismo, que viene a ser lo mismo, una representación geométrica, geográfica y geológica un poco más profunda hacia el interior de la Tierra, del planeta Tierra, de este astro que conectado a la galaxia, a la Vía Láctea, al cosmos, es un puntito, un insignificante virus comparado con la majestuosidad de Dios, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. De ahí que la pregunta es la necesidad de significación de algo completamente insignificante en términos de vida, de formas de vida y por tanto de formas de vincular con el todo, esa partecita y entre partes. Y no te apartes del camino. Jesús es camino, verdad y vida. En la palabra de Dios se medita esta mañana, el Evangelio de San Juan. Hacia el mediodía, un poco más allá, con Fundación Ecarram, se hacía la reflexión a este respecto, que, que en Amaya se dio punto de partida a esta conversación, ya a nivel del intelecto, de la inteligencia humana, de la razón, que iniciaba con la meditación en gracia de Dios, la oración y el ayuno y la acción en la mañana, muy temprano, antes del amanecer, y que al mediodía, con la celebración de la Sagrada Eucaristía en la vida sacramental, ya se le daba transición en el círculo de confianza de la palabra de Dios a la puesta por obra en la acción, en interacción con seres de la comunidad, en el trayecto de la vereda a la cabecera municipal. Y aconteciendo allí, alrededor de las mismas meditaciones de la palabra de Dios, pero abordadas allí de manera casi espontánea, natural, aleatoria, de parte de quienes se transportaban en el vehículo, que se denomina el chivero, la ruta,
o el transporte simplemente. Cerca de media hora de recorrido, un poco más. Y pues que todos ocupando sus puestos, otras veces van de pie afuera del vehículo, poco expuestos a riesgos, a situaciones de intemperie, a lluvia, hace sol, ha sido un día soleado con bastante viento, acalorado como se dice, pero en gracia a Dios, sin acontecimientos que lamentar, circunstancias que afecte la salud, el bienestar o la integridad física, y menos aún acusen de muerte súbita, muerte accidental o muerte natural. No obstante, en el tejido de la palabra, si acontecía en paz descanse de un ser que de ayer a hoy está en proceso de transformación, lo que se denomina muerte, y entra al purgatorio, a purificación. Una de las primeras fases de la purgación del ánima, ya luego de dejar el cuerpo, pero sigue en la mente, en la memoria de quienes son su familia, biológica, pero también cultural, que en este nexo socialmente es en la Junta de Acción Comunal, en diferentes grupos o formas de organización social del municipio, y por la actividad misma vinculante, que es la siembra, la cosecha y pues, la venta del café, y el acontecer en la plaza normal de tomar un café, conversar, tejer la palabra, como se dice en otras culturas, pero que de allí también abordar temáticas del municipio, ciertos problemas que se van acumulando en círculos viciosos llamados problemáticas, pero que se quedan en esas tramas, muchas veces de la elucubración en algunos, con un poco más de conocimiento, con más fuentes de información confiables en el sentido real, acorde a la realidad y vinculados con la circunstancialidad. Otras es más en abstracto, de, de cosas inocuas o inicuas, o que acusan cierta inequidad en el manejo porque son de poco interés o poca relevancia para el momento, por tanto son intrascendentes. Y en ello también se dan cosas en el sentido de la palabra inútiles, porque son como por pasar el rato, por superar la recta o el camino de guianza al sitio de destino. Pero sí se destaca allí que, hablando de muerte, si ocurría este deceso de esta persona o este fin de la vida terrenal, dejar el corpus, y eso causa dolor, causa tristeza, causa sentimientos de zozobra, de inestabilidad, de dudas que no dejan de naufragar en la persona, en su mente, pero que ya el corazón ha sido tocado según la sensibilidad de cada quien. Y eso lo tiene en su propio interior, en su oikos, y no son normalmente revelados, expresados o intencionadamente conversados allí, situados, para someter a reflexión, sino que ya, y menos aún para juzgamientos. Hablar de alguien que ya no está y que está un testigo que ha compartido con él, con ese ser, con, con ese ser animado,
por tanto por un ánima, por un espíritu y por una mente que ha sido en sus diversas formas o creativa o crítica o ordenada en términos de lo que se llama un marco conceptual, un marco teórico, un marco argumentativo, que no cabe hablar de ello cuando se está en la informalidad. Y ello frente a un asunto trascendental que es espiritual, místico, de conexión íntima, lo más elocuente ahí es el silencio, o el lenguaje no verbal, la expresión fáctica, la expresión áurica, el aura, el espectro que circunda la mirada, que circunda la sonrisa, que circunda el gesto, y aflora el sentimiento, un cierto aire de desconcierto y quizás resentimiento, pero resentimiento es de repasar el sentimiento, porque es revivir algo que ya se considera en la medición humana pasado, y de un sentimiento o una red de sentimientos que otrora fuesen tejidos por ese ser y que ya vinculando con dos o tres seres que distinguían, como se dice en contexto, porque conocer es ya algo muy íntimo de la persona y normalmente asociado a una vida marital, a una vida esponsal, a una vida de pareja. La misma Sagrada Escritura habla de la Santísima Virgen María que no conoció varón. Concibió por obra y gracia del Espíritu Santo a Jesús, Hijo de Dios, y por tanto segunda persona de la Santísima Trinidad, del Padre Creador, como Jesús Salvador, la promesa mesiánica cumplida hace más de 2023 años. Y el Paráclito, testigo de todo el proceso de vida eterna desde el Alfa hasta el Omega, Génesis y Apocalipsis, por lo que se tiene según los autores sagrados en la palabra de Dios, pero asimismo los testigos que en su momento ya la nueva alianza con Cristo, los evangelistas, los apóstoles, los discípulos, pero antes los patriarcas, los profetas, maestros, sacerdotes, que hacían tejido social, cultural, además de natural en sus circunstancias de vida como encargados de cultivar toda forma de manifestación de la divinidad, como palabra de Dios, de documentarla en escrito, como era Moisés con escribir en el dedo de Dios, en las rocas, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, la palabra de Dios. Y la Torá, 613 preceptos que de allí derivan por los levitas, los que en el libro de la Sagrada Escritura el Levítico registra como fuente de información de toda la historia de salvación desde antigua, de los hijos de Abraham, el padre. Y en esa generación parental, Isaac, ya se viene Jacob, que antes Israel, los 12 tribus, que corresponden a Rubén, Simón, Leví, Judá. El Deuteronomio hace referencia a algunos ordenados en torno al deber ser respecto del Dios. Cuando le decía a Moisés, yo seré el que seré, hablando en tiempo futuro. Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, que en el arameo del pueblo hebreo se traduce allí,
de esa forma, o se interpreta así, de esa forma, del innombrable, porque es Elohim y tiene otras representaciones humanas, o formas de representación humana, o formas humanas de hacer la abstracción de algo que escapa a toda medición, a toda cuantificación, a toda sujeción humana. Es libertad pura, es paz plena. Y es la expresión que podría llamarse humanamente felicidad, pero es simplemente el fluir de la divinidad. Pero allí, encapsulado en ese registro, ese mapa que se empieza a tejer allí en roca, podría hacerse la analogía, la metáfora, la similitud con petroglifos en comunidades originarias, siendo más de 3.600 años del pueblo hebreo narrando estas historias de oralmente o por la oralidad esencialmente, de familia en familia, de generación en generación, de pueblo en nación, hasta los días de hoy, y que aún se conservan en la sociedad judía, judaizante y ya cristiana que asumió esa transición. De eso ya da cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles, todas esas testimonios ya de seres testigos directos, o sea, vinculados con esa realidad en sí, espacio-temporal y energéticamente conectados en modo tiempo y lugar con ese evento, fenómeno o signo de los tiempos, que de todas maneras hace parte de la llamada parte, fragmento, conformación de un antes de Cristo. Ya con Cristo es otra historia que se teje con los seres siendo en ese momento testigos de esos signos de los tiempos, de esas manifestaciones, de esas revelaciones, o porque fueron informados, documentados o vinculados por otros seres en redes sociales de familia, de comunidad y la sociedad, hasta trascender allí círculos de confianza en términos del pueblo de Israel y otros pueblos no creyentes, monoteístas, más bien politeístas y de pueblos helénicos, asirios, sirofenicios. Como bien dan lugar, dicen en Hechos de los Apóstoles, a comunidades que conformaban las viudas del pueblo griego o ascendencia griega, frente a las que ya eran del pueblo hebreo, una sociedad machista, altamente machista, si se le va a poner un umbral o una categoría, un superlativo, pero es por esa forma exacerbada de que el hombre domina sobre la mujer y en toda forma de relacionamiento con la divinidad, la forma de relacionamiento con la humanidad y la forma de relacionamiento con la terrenalidad. El Shema sujeto a una interpretación del hombre, del varón, del macho, que ocupa, según derivado de esa interpretación que se hace de la representación, de esas formas de comunicación, de esos procesos de conversación entre la divinidad y el que es elegido por el Padre para ser legado, para ser heraldo, para ser mensajero de la palabra de Dios. Y que de allí se codifica o se representa, se documenta según la lectura que este ser haga allí, situada en el momento, pero que podrá ser ya situada en el imaginario, según la recordación, la memorización o la reconstrucción de escenarios que ya no son, por lo menos en modo tiempo y lugar,
vinculantes allí, fueron en ese devenir universal, en esa eternidad, vinculan con otros nodos de contacto, que ese es muerte o cierre de un ciclo para dar sucesión a otro. Miles de millones de ciclos aconteciendo por cada nodo humano. ¿Quién hace la lectura? Si se hace la referencia allí, Moisés hace una lectura en su momento y aunque era corto de palabras, más bien gago, como se decía según la tradición cristiana y en la misma Sagrada Escritura se ha reflejado allí, Dios más adelante le encarga ya la liberación del pueblo egipcio al pueblo de Israel, del tirano, que vaya a hablar en nombre de Dios, del yo soy, que se lo traducía él así en su momento. El yo soy dice, y ahí eso lo hace en términos de un lenguaje místico, íntimo, propio, que ya cuando sale de ese oikos, valga la redundancia, ese oikos interior para vincularse con un oikos exterior, que es de ese habitar, hay un trance entre ese entorno y ese entorno que es el contorno, el perímetro. Si es en lo físico, el biotraje, pero si es en la mente, ese espectro mental que son la nebulosa de argumentos, si los hay, de reflexiones y de preguntas. La primera fue cuando le habla Moisés, Moisés, ahí en el Sinaí, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra santa. ¿Y quién eres? Yo soy el que soy. Casi que de entrada pregunte lo que debe ser, sentido, lo que no es obvio, pero puede haber un sentimiento allí de asombro, de susto o de curiosidad. ¿Quién podrá dar cuenta de ello? Sino lo que expresa la misma respuesta según documenta. Si yo soy el que soy, podrá interpretarse. Viene la hermenéutica, el que tiene que ser, y quizá sobre la pregunta. Y no tendría que preguntarse acerca del quién. Pero son realidades que no conversan, porque la que circunda es la divinidad, todas, y a la criatura una sola realidad, la que puede dar lectura per se, de su realidad, la que está viviendo allí, la que está aconteciendo allí, y la que vincula con su ser siendo allí. Una lectura de realidad que si ya se sitúa en la memoria, ya entra en la mente, son miles de realidades en sí mismo. Y si se fuera a explorar más al interior, que todavía no se tenía el oído para eso, puesto que si se trajera en ese momento la finura, la sutileza, la ductilidad para llevar por el oído, que es por la fe, como lo han explicado los teólogos en la historia de la humanidad, sobre todo del pueblo judío, rabinos y ya teólogos en Cristo, cristianos. Eso ya hace ruido, porque escapa a cualquier comprensión, es por la fe, llevar al corazón, y todavía no se tenía esa práctica, esa costumbre, esa tradición, porque tampoco era el momento en la historia de la salvación. Está más ligado el corazón allí, la profundidad del ser, asociado a la altura en las montañas, para acercarse al yo soy,
al Elohim, al Yo Seré, pero el afuera. La referencia es afuera, no adentro. La referencia adentro sería el corazón, pero esta llega ya es con Jesús. Y ahí es donde conectan el amor del Padre Creador, que siempre ha tenido por toda criatura, y empiece allí Moisés, ya que se sitúa en ese hecho. La misericordia en Jesucristo, que hace ya la conexión como puente entre la divinidad y la humanidad, por su vinculación en el vientre materno, ya la nueva arca de la alianza, ya no son la arca de la alianza allí con las piedras de la ley mosaica, 613 preceptos, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, seres amados, que se van llevando en una urna, en una unidad cerrada, entre comillas una unidad de control, de un ánima, que representa millones de ánimas, y esas a su vez representan miles y miriadas de millones de partículas, de gotitas, de virus, ya que se hacía la asociación al inicio, por mostrar la desproporción o lo inocuo, inútil o inicuo de hacer medición allí, de destellos de vidas que posan en esa arca, gotitas de divinidad en cada ser siendo. Y cada una de ellas sería un ciclo de muerte y vida, de transición. Y ya regresando a tiempos de hoy, como se dice, espaciotemporalmente conectados, de traer de ese imaginario del pueblo de Israel que se ha llevado uno a uno, de generación en generación, pasarlo ya a un registro ordenado en las Sagradas Escrituras y pasar por todas esas hermenéuticas, todos esos estudios, la cátedra mística de la Iglesia, y entregarlo ya como un dispensario de información sagrada, de la historia sagrada, de la historia de salvación, para pasar en Jesús por la pregunta en el Evangelio que le hacía Tomás cuando Jesús hacía la despedida, vinculando ya con el proceso del triduo pascual, pasión, muerte y resurrección: muéstranos el camino. Y él dice: soy el camino, la verdad y la vida. Y enseguida viene otra pregunta de Felipe, otro apóstol, cuando en su despedida Jesús dice: voy al Padre. Y le dice Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice: si tanto tiempo estando con vosotros aún no has conocido al Hijo, no has conocido al Padre. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Quien conoce al Padre, conoce al Hijo. Y es en gracia del Espíritu Santo, que es el que hace el proceso de santificación, el Paráclito, el que ha estado testigo fiel del Alfa al Omega, pasando por esa circunstancialidad vinculante de los apóstoles en el momento de la despedida, y ahora de llegar hasta hoy día. Entonces, tomar como referencia esas preguntas: yo soy el camino, la verdad y la vida, como la respuesta. La revelación nuevamente de la familia sagrada del Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito, Salvador, y Espíritu Santo, Paráclito, santificador. Y de allí traer desde antigua, de la generación de Belén, de Jerusalén, de Nazaret, la familia terrenal de Cristo, vinculante con la familia sagrada, su Madre Santísima María y su esposo castísimo José, Padre putativo de Jesús, para llegar a quien se ha hecho ya referencia en un Cristo resucitado y resucitador, a Juan, el apóstol amado de Jesús, el que ha llegado al corazón, a la profundidad. Cualquiera de vosotros, ser amado que ha llegado, o ángel de los ángeles y
y serafines y arcángeles ni se habla porque son otra jerarquía, pero de santos mártires y apóstoles, como se hace referencia hoy en la lectura, San Esteban protomártir, pues ya hay una vinculación más de la humanidad, de esa divinidad revelada o expresada en espíritu y en verdad en cada uno de esos seres, para llegar ahí a vincular en la iglesia a Cristo, el esposo, María Santísima, la esposa, y todas nosotras almas esposas representadas en Juan, el discípulo amado, para llegar a hoy en día, y viene la pregunta, ¿cómo sería frente al caso que se hablaba de esa transición de este ser en el vehículo de transporte en un trayecto a celebrar la Sagrada Eucaristía? Vida eterna, vida transitoria y vida terrenal. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto.